Hola, doña Consuelo, ¿qué más? Buenas, profe, muy bien, ¿y usted? Como nos cortó la conversación ahorita, como estaba de chévere, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Estábamos hablando. Sí, pero bueno, la semana antes te lo doy el espacio a la señora para que acabe de expresar la idea que estaba manifestando muy buena. Ay, doña Consuelito, esperemos un momentico que se nos una a nosotros para que no nos interrumpan. Es que interrumpen, entran e interrumpen lo que uno está explicando Mm. y como que se corta el hilo. Yo recibo la clase hasta que me entre la otra llamada, sí, profe. Sí, tranquila, doña Consuelito, no se preocupe. ¿Y usted qué EPS es? La nueva EPS. Ah, bueno, gracias a Dios. Se Sí, tiene que dar por bien servida. sí, eso es verdad. Ujú. Bueno, entonces, Dianita, ¿qué hay? Hola, profe. De nuevo. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Voy a mostrarles, pues. La semana pasada trabajamos el documento del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Esta semana vamos a trabajar la principal obra de la literatura de habla hispana y uno de los libros más importantes del mundo. Le pido un favor, apaguen el micrófono para que no me interrumpan. Diana, apagas un momentico el micrófono. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, yo hola. tengo, por ejemplo, yo ya la hice, ¿cierto? Esto Pero de hoy, tengo que más hacer. esto del Quijote de la Mancha. Sí, Ya lo leyó y lo contestó. Ah, no, entonces esta estudiante sí es muy pilosa. vea. No, pues es fabuloso. Espera, yo miro a ver. Pero quiero Muéstreme. saber qué más tengo que hacer aparte de eso. No, es solamente el taller, leerlo y contestar el taller que hay ahí. Eso Si es yo lo todo lo que hice hay que hacer. con el fin de que de pronto tenía que soltar muy rápido y no podía estar en la clase, entonces, Bueno, eres una chica muy veloz. sí. Sí, sí. Bueno, entonces voy a más o menos a contarles de qué se trata el documento. El documento, lo primero que vamos a encontrar, como doña Consuelo lo leyó, vamos a encontrar la biografía de Miguel Cervantes Saavedra, este escritor español que lo llamaron el Manco de Lepanto, porque como a él lo hirieron en una guerra, en una batalla, entonces él quedó inmóvil, con un brazo casi inmóvil, pero eso no impidió nunca que pudiera escribir. Estuvo en la cárcel y allá, aunque en el documento no habla de eso directamente, pero en la cárcel fue donde él escribió la primera parte del Quijote de la Mancha. ¿Sí? El libro más importante de la literatura, repito, hispana. Y luego, cuando sale de allá, porque unos monjes benedictinos, que amigos de la familia, lo sacan de allá de la cárcel, compran su salida y él sale, y cuando sale su familia está totalmente arruinada en la pobreza y él se dedica a escribir. Escribe libros muy importantes, pues el libro de Parnaso, 8 comedias y 8 entremeses, la segunda parte del Quijote de la Mancha. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos el Quijote de la Mancha, normalmente leemos en la primera parte. El libro completo es un libro demasiado voluminoso, demasiado grande. Y bueno, entonces el tipo escribió pues libros muy importantes, pero definitivamente la obra clásica de él es el Quijote de la Mancha. Y ese es el libro más importante. Entonces aquí vamos a encontrar una breve como historia de quién es el Quijote de la Mancha. Eh, Él básicamente es un hombre que se dedica a leer mucho sobre novelas de caballeros y eso hace que él pierda la cordura. Cuando él pierde la cordura, porque él se imagina que él es un caballero más, él se emociona y se cambia el nombre
cambia su caballo, lo convierte a Rocinante, lo convierte en el caballo de un caballero, busca a doña Dulcinea del Toboso, que es la dama que él supuestamente va a proteger, busca un compañero que se llama Sancho, y a él es su escudero principal. Aquí lo vemos en la foto. Su escudero es quien lo acompaña, quien le lleva todos sus equipajes y todo, y lo acompaña en todas sus andanzas, en todas sus locuras. Entonces él se enfrenta a diferentes monstruos, a diferentes situaciones que en la vida pues real no existen, existen dentro de su imaginación. Luego acaba en ustedes aquí deben responder unas primeras 4 preguntas. Luego viene un fragmento por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano, ganador del Nobel de Literatura también. Lo ganó después de Gabriel García Márquez. Y él es un tipo que hace como un trabajo, un análisis pequeño, pues aquí de la obra, con la cual vamos a realizar un taller de donde vamos a contestar unas preguntas que se basa más que todo en trabajo de comprensión lectora. O sea, yo no les voy a pedir que lean el libro completo porque nos queda prácticamente imposible leerlo porque es un libro demasiado denso, es de un lenguaje demasiado elevado, como es un lenguaje muy barroco. Barroco significa que era un lenguaje demasiado adornado, demasiado rebuscado, demasiado lleno de imágenes, de figuras literarias, de palabras muy elevadas y muy rebuscadas para nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, para poder leer Así tiene muchas acá. Señora. Así tiene muchas palabras acá. Sí, y sí, en ese pequeño texto, imagínense, hay eso, entonces leer el libro no es tan agradable, o sea, en el sentido de que hay que estar con un diccionario y un diccionario muy elevado, no puede ser cualquier diccionario, tiene que ser un diccionario de la Real Academia, prácticamente se dice que este hombre dentro del Quijote inventa palabras nuevas, son palabras que no existían en el castellano. O sea, Miguel de Cervantes Saavedra, y que luego esas palabras, a través de la literatura, la lectura del libro, se incrustan en el habla popular de la gente y se vuelve parte del lenguaje. O sea, él fuera de crear un estilo propio, un libro crea también palabras nuevas, crea una cantidad de situaciones que para las personas leerlo, pues básicamente para leer el libro hay que tener prácticamente un diccionario que se llama el Diccionario del Quijote, que es ir leyendo todo e ir adaptando las palabras. Solamente si ustedes miraran aquí esta palabra, ¿dónde es que dice por aquí? Por aquí lo vi, por aquí vi una palabra muy rebuscada. A ver, yo miro a ver dónde estaba, dónde está. Más reciente fue Roma, no está la biografía de él, es la vida del Quijote, es que el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, que aquí, desfacer. Desfacer no es una palabra que exista, es un verbo que él inventa. Desfacer es destruir, dañar, sí, desaparecer. Pero sí, en el momento que él escribe, esa palabra no existía en el castellano. Él básicamente inventa esa nueva palabra y luego se populariza esa palabra. Entonces, desfacer agravios, o sea, deshacer cosas, insultos, cosas que le habían hecho a su dama. Sí, por eso es que el libro es un poco interesante, es interesante cuando uno quiere enriquecer su lenguaje y puede, y, pues, y saber toda la trama del Quijote. La verdad es que nosotros nos cuentan historias del Quijote muy sencillas, pero leer el libro ya sí es otro cuento, ya sí es de otro calibre muy alto. Bueno, entonces, atendiendo a esto, lo voy a complementar para no dejarles como solamente con mi apreciación, sino que les voy a complementar con un videíto, ¿sí? Un video que encontré en YouTube
que me parece, de los que yo busqué, pues busqué varios, y me parece que es como el más acercado, el más, el más, que más puntico yo miro a ver dónde es que está. Creo que es sí, véalo acá. Es el más cercano, tiene un lenguaje sencillo y una descripción cortica, no es tan largo, de lo que es el libro como tal y lo que, pues, para poderlo entender. Listo, entonces, permítanme que yo creo que no hice lo que tengo que hacer siempre, que es eso, compartir el audio, optimizar el video y ya poderlos presentar. Bueno, esto como que se nos tildó o qué. Alonso Quijano es un tipo de mediana edad, pobre y que vive en La Mancha. Le encanta leer libros sobre caballeros, tanto que se pasa noches enteras sin dormir leyendo sobre estas aventuras, al punto de volverse loco y pensar que es un caballero. Consigue cosas que tiene un verdadero caballero, como una armadura y un caballo. Por tal motivo, cree que su viejo caballo es un corcel y lo llama Rocinante. También piensa que un caballero debería tener novia, así que encuentra a una campesina y la llama Dulcinea. Sale de su casa y emprende su primer viaje. Se detiene en una posada. Se encuentra con algunas prostitutas, las cuales piensa son elegantes y que el lugar donde se encuentran es un castillo. Don Quijote quiere ser apodado caballero. Él le pide al posadero que lo llame de esta manera. El posadero lo hace, pero creyendo que está loco. Al rato, un hombre viene a buscar agua para sus mulas. Don Quijote piensa que es un enemigo y lo comienza a atacar. El dueño se enoja con Don Quijote y le pide que se detenga. Al día siguiente, Don Quijote sale de la posada y va en busca de alguna aventura. Don Quijote ve un grupo de vendedores y quiere demostrar su amor por Dulcinea, su princesa de fantasía. Les dice que deben decir lo hermosa que es o de lo contrario no los dejará pasar. Pero los mercaderes comienzan a golpearlo. Don Quijote está herido. Comienza a un hombre se detiene, lo ayuda y lo lleva a casa. Todos se preguntan qué le pasó a Don Quijote, entre ellos sus amigos el sacerdote y el barbero. Él les dice que se lastimó peleando con unos gigantes. Ellos encuentran sus libros y los queman para que ya no los pueda leer. Luego, planean mentirle a Don Quijote. Le dicen que todos sus libros fueron destruidos por un hombre mágico que montaba un dragón. Él les cree. Don Quijote quiere salir nuevamente y convertirse en un héroe. En su camino conoce a Sancho Panza, quien es un campesino gordo y de baja estatura. Don Quijote convence a Sancho de ser su sirviente y que a cambio le dará muchas riquezas. Se van juntos y en medio de la noche Don Quijote ve 40 molinos de viento y como está loco, piensa que son gigantes e intenta atacar uno de ellos con su espada, pero esta rebota sobre el molino. Después cree que fue engañado nuevamente por el hombre mágico del dragón que cambió los molinos por aquellos gigantes. Al día siguiente, Sancho y Don Quijote se encuentran con unos pastores viejos y empiezan a hablar con ellos. Don Quijote hace un relato sobre grandes caballeros, pero los pastores no entienden de qué habla. Alguien menciona que uno de los pastores llamado Crisóstomo murió. Luego oyen la historia de una chica a la que perseguía llamada Marcela. Marcela era una bella mujer que se vestía como un pastor. Muchos hombres vestían como ella para acercársele, pero ella los rechaza a todos. Don Quijote y los pastores van al funeral de Crisóstomo. En el funeral, un tipo habla de él. Uno de sus poemas hacia ella se lee en voz alta. Es un poema sobre él siendo rechazado por Marcela. Marcela aparece en el lugar. Ella pide a todos que no la odien. Les dice que solo porque alguien la ama no significa que ella tenga que amarlo también. Don Quijote y Sancho van a buscar una posada donde quedarse. De camino, ven a un grupo de hombres y sus caballos. Rocinante comienza una pelea con uno de los caballos. Uno de los hombres comienza a golpearlo y Don Quijote intenta defenderlo, pero también es golpeado. Después de este problema, Don Quijote y Sancho se van de la posada. El posadero exige que paguen su estadía. Don Quijote piensa que es un famoso caballero y por esto no debería pagar. Don Quijote se va y Sancho se queda para discutir con el posadero. Al salir de aquel lugar, Don Quijote y Sancho ven algunas grandes nubes en la distancia. Don Quijote piensa que son dos ejércitos luchando.
Cuando se acercan, resultan ser 2 rebaños de ovejas. Don Quijote ataca a las ovejas. Los pastores se dan cuenta y lo apedrean. Entonces, Don Quijote se da cuenta de que son ovejas y se enoja porque una vez más cree que el hombre del dragón lo engañó, convirtiendo las ovejas en ejércitos. Don Quijote y Sancho continúan viajando. Ellos ven a un hombre. Don Quijote piensa que el tipo es un caballero porque lleva puesto un casco. En realidad, está usando un balde. Don Quijote ataca al tipo, quien huye. Don Quijote conserva su casco. Luego, ve a algunos guardias escoltar a unos prisioneros a la cárcel. Les pregunta a todos por qué son prisioneros. Después de la respuesta, Don Quijote le dice al guardia que los libere. Entonces, él pelea con el guardia y los prisioneros escapan. Don Quijote se asusta porque cree que la policía lo buscará porque él liberó a los prisioneros. Don Quijote y Sancho se esconden en las montañas. Don Quijote encuentra 200 monedas de oro y se las da a Sancho. Luego, encuentran una mula muerta. Unos pastores le cuentan a Don Quijote acerca de un niño loco que va por todas partes matando cosas. Don Quijote quiere encontrar al niño y ayudarlo. Cuando lo encuentran, el niño le dice a Don Quijote que él es hijo de un duque y que se encuentra triste. Se suponía que debía casarse con una chica llamada Lucinda, pero su padre lo envió a vivir con la familia de otro duque. Y ese duque envió a su hijo llamado Fernando a vivir con la familia de Cardenio. Fernando es un mal muchacho, sedujo a una granjera llamada Dorotea y luego la abandonó. Fernando también sedujo a la novia de Cardenio, Lucinda. Sancho y Don Quijote viajan más lejos. Don Quijote le dice a Sancho que le entregue una carta a Dulcinea. Entonces Don Quijote le dice que él mientras tanto se quedará en las montañas para arrepentirse de sus pecados. Cuando Don Quijote escribe la carta, se da cuenta de que realmente no conoce muy bien a Dulcinea. Entonces Sancho le dice que ella no es más que una campesina. Don Quijote le grita y le dice que no importa quién sea. Sancho se va para entregar la carta, pero se detiene en una posada donde ya había estado antes. Se da cuenta de que olvidó la carta, pero se encuentra a los amigos de Don Quijote, el sacerdote y el barbero. Ellos deciden reescribir la carta por Sancho, luego le dicen que debe sacar a Don Quijote de las montañas. El sacerdote y el barbero van a buscar a Don Quijote. Ellos también escriben una carta falsa de Dulcinea. En la carta dicen que Don Quijote debe ir a buscarla. En el camino se encuentran con Cardenio. Él les cuenta el resto de su triste historia. Luego se encuentran con Dorotea, la granjera con la que Fernando había estado. Ella les cuenta que Fernando prometió casarse, pero nunca lo hicieron porque ella estaba en una clase social diferente. Cardenio le cuenta sobre él y le dice que él cuidará de ella. El sacerdote y el barbero le dicen que por qué están allí. Todos están de acuerdo en que Don Quijote está loco y deberían sacarlo de las montañas. Dorotea tiene un plan. Ella fingirá ser una princesa. Entonces, todos van a buscar a Don Quijote. Dorotea le dice a él y a Sancho que es una princesa y que su reino está en problemas. Entonces, Don Quijote quiere ayudarla. Deciden ir al pueblo. Dorotea le dice que su nombre es Princesa Micomicona. Le cuenta cómo un gran monstruo llamado Pandafilando le arrebató el reino después de la muerte del rey. Le dice también que se casará con él si la ayuda. Don Quijote la rechaza porque está comprometido con Dulcinea, a pesar que ni siquiera la conoce. Don Quijote le pregunta a Sancho sobre su reunión con Dulcinea. Sancho inventa algunas cosas. Se detienen en la misma posada a la que siempre van. Todos se sientan a cenar, mientras Sancho y Don Quijote se quedan afuera. El posadero comienza a hablar de libros sobre caballeros. El sacerdote le dice que no hable más sobre el tema. En medio de la discusión, Sancho entra corriendo y pide ayuda, debido a que encontró a Don Quijote luchando contra una cobija. Está alucinando y piensa que es el gran monstruo. Un hombre y una mujer entran a la posada. Son Fernando y Lucinda. Fernando ve a Dorotea y se da cuenta lo hermosa que es. Fernando deja a Lucinda y se casa con Dorotea. Todos están felices. Sancho ve que Dorotea no es una princesa en absoluto. Está enojado porque no obtendrá las riquezas de un reino. Él le dice a Don Quijote que han sido engañados. Fernando le dice a Dorotea que siga procurando ser la princesa hasta que el sacerdote y el barbero puedan llevar a Don Quijote a casa. Algunas personas entran a la posada, entre ellos un hombre que acaba de salir de una prisión. Todos le preguntan al exprisionero su historia. Él les dice que estaba en un ejército, fue capturado y puesto en una prisión turca. Conoció a una mujer hermosa que era hija de un dueño de esclavos.
Se enamoraron y planearon escapar juntos. Él quería escapar de ser un esclavo y ella quería escapar por motivos religiosos. Entonces consiguieron dinero y escaparon. En su escape fueron atrapados de nuevo. Ella fue encarcelada con él, pero luego escaparon de nuevo. Finalmente llegaron a España. El hombre está feliz de que ella todavía esté con él, por las cosas difíciles que pasaron juntos y por ser pobre. Todos en la posada se sienten mal y quieren ayudar. Rato después, todos se van a dormir, pero Don Quijote se queda afuera para proteger a todos de los monstruos. A la mañana siguiente, unos clientes se quieren ir sin pagar su estadía en la posada. Don Quijote ayuda al posadero dialogando con ellos para que paguen y sin meterse en problemas. Al rato, llega un tipo que trae una orden de arresto para el hombre que liberó a los prisioneros, es decir, a Don Quijote. El sacerdote le dice a él y a los policías que lo acompañan que Don Quijote está loco y no puede ser arrestado. Ellos lo quieren llevar de regreso al pueblo para que pueda ser curado. Las discusiones se acaban y todos se van. A Don Quijote lo ponen en una carreta y lo regresan a su aldea. Le dicen que lo están transportando de vuelta a su aldea para que se encuentre con Dulcinea. Finalmente, llegan a la aldea de Don Quijote. Sancho Panza se reencuentra con su esposa y Don Quijote se queda tranquilo. Esta historia ha llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Mejor dicho... También es bonito. Hay un momentico. Yo paro esto. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Esta primera parte se publicó con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos del año 1605. La novela comienza presentándonos a un hombre de algún lugar de la Mancha, de unos 50 años, y que está obsesionado con las novelas de caballería. Es por esto que decide convertirse en caballero. Se pone el nombre de Don Quijote de la Mancha, idea que sacó de su libro favorito, El Amadís de Gaula, y nombra a su caballo Rocinante, dado que él consideraba que, como todo caballero, necesitaba de un buen nombre, un caballo y una mujer. También... Bueno, entonces, este video también habla sobre lo mismo, pero me gustó más el otro, porque él nos cuenta toda esa locura. O sea, el libro como tal es una locura. Eso, leerse ese libro, por eso les digo, es complicadísimo porque maneja muchas ideas de un loco, y él en la novela siempre está confundiendo a todos los personajes, las personas que aparecen, las confunde con otras cosas totalmente, y eso hace que el lector se vaya como sumergiendo en un mundo de locuras que básicamente a lo último, pues él reacciona y se da cuenta, que de todo lo que hizo, porque cuando ya el barbero y el sacerdote van y lo traen de nuevo a su casa, y él después de varios días despierta, duerme mucho, y cuando despierta se da cuenta que todas las locuras, todas las cosas que hizo, y bueno, pero básicamente es un libro de aventura, en un lenguaje muy elevado, repito, y que básicamente se considera como el libro más importante de la literatura hispana, más importante de todas las lenguas de todos los tiempos, por la riqueza literaria, porque sirve de base para enriquecer nuestra lengua, enriqueció con muchas palabras nuevas, con muchas figuras literarias, maneja todas las figuras literarias prácticamente. Figuras literarias son las formas que el autor o el escritor utiliza para poder expresar sus ideas, no expresarlas directamente. Por ejemplo, tenemos la personificación, eso es cuando hace que un animal hable como si fuera un ser humano, muy natural en las fábulas. Él utiliza mucho esa figura. La hipérbole es, por ejemplo, las exageraciones. Nosotros los paisas somos muy hiperbólicos. ¿Qué es hiperbólico? Es que tendemos a exagerar todo. Este tiene los ojos más grandes que una ballena, o tiene las nalgas más grandes que una jirafa. Bueno, cualquier cosa. Tendemos a exagerar mucho.
Los símiles cuando comparamos una cosa con otra. Los ojos de este parecen que fueran como los ojos de un ciego, supongamos. Pues tendremos a comparar. Son figuras que estamos utilizando todo el tiempo. Que el Quijote de la Mancha enriquece, regala mucho de todas esas figuras literarias, y que luego los escritores y que todas las personas que leen el libro pues empiezan a copiar como todas esas ideas que el Quijote trae y toda esa riqueza literaria que el Quijote trae para los lectores y para los escritores del mundo entero, porque sirve de base, repito, para construir y servir de base para muchos escritores que en el mundo de habla hispana, de habla inglesa y de muchos idiomas tomaron como un ejemplo. Por eso se considera que fue una obra muy revolucionaria en su momento, que rompió con todos los esquemas de lo que era la literatura hasta el momento, que se basaba mucho en el teatro, en la dramaturgia. Entonces, Quijote rompe con todo eso, con una novela que rompe con todos esos esquemas que hasta el momento se habían escrito para 1600, y que trae consigo unas nuevas ideas y hace que los escritores del momento empiecen también como a aventurar del mundo de la fantasía, en el mundo de la imaginación. Y bueno, es básicamente la obra más importante de la literatura hispanoamericana. Bueno, simplemente, ¿qué les queda? Les queda leer el texto, leer la adaptación de Mario Vargas Llosa y contestar el taller, enviármelo al correo, y eso espero pues que tengan una idea ya más general sobre el Quijote de la Mancha. Repito, el que lo quiera leer, pues lo invito a que lo lea. Hay desde el libro completo con la primera y segunda parte, hay el libro de la primera parte nomás, y hay libros más comprensibles de gente que ha hecho adaptaciones del Quijote a un lenguaje mucho más simple, más sencillo, que también lo pueden leer. Entre esos, Mario Vargas Llosa hizo una adaptación. Bueno, no siendo Profe, más. Hola. De la última vez, la clase de la semana pasada, usted nos dio dos nombres de libros. Uno era el del viejo y el mar. Y el mar. Y el otro que me dijo, ¿cuál fue? De Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Es una novela donde él habla sobre la guerra, como él estuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Básicamente es la historia de ¿Por quién doblan las campanas? Por el soldado que murió. Pero es muy chévere, es un libro bonito, Pero yo le recomiendo de leer, le hace El viejo y el mar, que es el libro más tradicional y que lo llevó a él a ganarse el Nobel de Literatura. Todos los libros sumaron, pero los dos libros que sumaron más para ganarse el Nobel de Literatura fue El viejo y el mar, que es un libro muy sencillo, muy comprensible, muy fácil de entender, como también Por quién redoblan las campanas. Sí. Pero, ¿y entonces de este, hay uno más pequeño o cuál es? Del Quijote. Del que acabamos de leer. El Quijote, acabamos de ver. Sí, claro, hay resúmenes del Quijote. Listo. El que se quiera leer el libro completo, pues se tiene que armar de mucha paciencia, de conseguir un buen diccionario del español para poder ir leyéndolo e ir buscando las palabras que de pronto se le quede por el aire lo que está diciendo, que eso qué significa, que eso es tan raro. Es simplemente buscar en el diccionario, buscar qué significan esas palabras y adaptarlas al contexto de lo que se está leyendo. Es simplemente bueno. eso. Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con relación al tema? No, ya, yo solamente quería saber si teníamos que sacar alguna escritura aparte de lo que era hacer la tarea. No, simplemente leer la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, leer el pequeño... Entenderla y sacar la tarea. El pequeño resumen del Quijote, que ahí pues, se lo resumen en 2 párrafos. Y
Lo otro es una adaptación de Mario Vargas Llosa, del cual se le hace un trabajo de comprensión lectora, que me parece muy interesante porque es rico, que no solamente leer, sino también mirar en qué nivel está mi nivel de comprensión. Listo, profe. Listo. Bueno, no siento más. Este ciclo de clases, toda va a estar basada en libros, en pura literatura. Porque el español no es solamente gramática, ¿cierto? No es solamente gramática. El español también está enriquecido por toda la literatura y todos los autores que han escrito y han enriquecido nuestro idioma, que han aportado nuestro idioma a través de su literatura. Entonces me parecía importante que es que en el grado, ustedes están en el grado séptimo ya, en el grado séptimo se lee mucho. Es un grado donde uno trabaja mucho la literatura, lo que es leer. Yo recuerdo mucho que en esa época leí mucho. Bueno, pues, ya se va a cortar. Sí, porque siempre se corta y no se alcanza a despedir. Hasta luego. Chao. Sí, ya se va a cortar esto. En todo caso, sí, casi nunca me logro despedir. Ya en 9 minutos, pero pues yo pienso que fue suficiente por hoy. No hay más que decir o alguna pregunta, repito. Doña Consuelo, pues simplemente cojan el texto, lo leen y contesten las preguntas. Lo importante es mirar que ustedes queden como con una idea general de qué es el Quijote de la Mancha. Ya uno ha oído hablar siempre del libro desde siempre, desde la escuela, pero o ha visto como cortos o películas o ha visto cosas que de pronto ni mucho la han visto, pero no saben de qué trata. Están estudiando. O sea, yo sí quisiera decir algo antes de terminar. Es muy importante que sepan que cuando en el lenguaje cotidiano la gente dice que este sí es quijotesco. Quijotesco son las personas que viven mucho de la fantasía, de los sueños, que imaginan muchas cosas. Y el mundo se mueve mucho dentro de los quijotescos, ¿cierto? Pero en este caso es un Quijote bueno, es un Quijote que quería salvar a todo el mundo, que quería hacer el bien a los demás, que quería proteger a su dama, que es Dulcinea del Toboso, y que le promete a este pobre hidalgo, a este pobre escudero, Sancho Panza, riquezas y fama, pero que no sabía, en el fondo, él le siguió también su locura, que los dos estaban en cierta medida, en cierto nivel, locos los dos, y que emprendieron ese sueño y que pues se mueve una cantidad de anécdotas e historias y dentro de la misma novela que pues que uno, cuando escuchamos al muchacho que estaba narrando, pues suena a veces como ilógico, pero no es ilógico, simplemente hay que leer el libro para poder saber la lógica del libro como tal que está envuelta dentro de la locura de este soñador, de este Quijote. Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos entonces la semana entrante. La semana entrante les envío otra ficha, otro trabajo de castellano para que lo lean y lo disfruten y aprendan. Y aprendamos un poquito de literatura. ¿Listo? Gracias, profe. Que Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente, pues, hasta luego. Feliz fin de semana. Igualmente, pues, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.